La clase de hoy trata sobre la integridad de los datos. Muchas de estas cuestiones ya las estuvimos viendo, estuvimos haciendo comentarios al respecto, pero bueno, hoy vamos a darle un marco formal. Marco formal que nos va a servir también para poder estudiar, porque en el examen puede haber preguntas teóricas. Entonces es necesario poder identificar y verificar, más allá de la parte de la sintaxis, de lo que se les puede llegar a pedir, y entender bien qué es lo que se pide con cada una de estas cuestiones. Ahí comparto pantalla y les aclaro mejor que esto. Esta es la parte de integridad de datos. Nosotros lo que vamos a ver es cómo se describen los tipos de integridad de datos, métodos para implementar la integridad de datos, cómo crear, qué restricción utilizar, esto es importante, y en qué momento. Y las que vamos a ver son default, o sea, para generar esta integridad de datos necesitamos ver esta instrucción, default, check, primary key, unique y foreign key. Ya de esta ya les tienen que resultar conocidas. Entonces, nosotros vamos a tener, esto sí es teórico, esto es importante como para que se hagan el resumen cuando lo tengan que hacer. Vamos a ver tres tipos de integridad de datos. Integridad de dominio, de entidad y referencial. La integridad de dominio o columna especifica el conjunto de valores de datos que son válidos para una columna y determina si se permiten valores nulos. Es decir, cuando nosotros definimos un atributo, eso lo hacemos inmediatamente cuando creamos la tabla, definimos los atributos y ponemos el tipo de dato. Importante, una vez que definimos el tipo de dato, colocar si es not null, si no ponemos nada, se toma como que puede llegar a ser null el tipo de dato. Entonces, cuando ustedes están creando la tabla que ponen los atributos, eso, lo que ustedes están definiendo ahí es la integridad de dominio. La integridad de entidad es la integridad la otra era de la columna, acá es la integridad de la tabla, y se requiere que todas las filas de la tabla tengan un identificador exclusivo conocido como clave principal. Básicamente lo que les está diciendo cuando nosotros queremos entender, tener una integridad de la tabla, es que cada fila tiene una primary key. Sabemos que la primary key es única, no tiene que haber dos iguales, por lo menos en la misma tabla. Y que nunca puede tomar un valor nulo. La integridad referencial se está refiriendo a básicamente las foreign key, o sea, es una clave que nos permite remitirnos a otra tabla. Como nosotros, cuando estamos creando código, nosotros de ninguna forma establecemos flecha entre cuál es la relación entre una tabla y otra, eso lo hacemos en el diagrama, en la entidad de relación, pero cuando lo estamos creando tenemos que poner de alguna forma como si fuesen esas flechas que están demostrando que hay relación entre las distintas tablas. Esa relación entre las distintas tablas se establecen con la integridad referencial, con la foreign key. ¿Dudas, preguntas con esto que estuve diciendo? ¿Entendió? Me dicen cualquier cosa, me interrumpen. Esto es bien teórico, por eso insisto. Integridad de dominio, con respecto a los atributos, integridad de entidad, está refiriendo a la tabla, a la primary key, y integridad referencial a la foreign key, o sea, cómo están relacionadas las tablas. Miren que esto, insisto, me detengo, son preguntas que después vienen teóricas. Bueno, entonces nosotros siempre tenemos que exigir que los datos tengan integridad. En este caso, en esta fotocopia hay algo de sintaxis de SQL Server. Después yo les voy a marcar, esto es de SQL Server, no es de MySQL, para que no se confundan, porque tiene algunas pequeñas partes, es como que está generalizado y puede llegar a confundirse cuando vean alguna sintaxis que no conocen y digamos, pero siempre será esto. Bueno, ahora después les comento dónde, en qué parte. Nosotros entonces, tenemos que determinar qué tipo de restricción vamos a utilizar dependiendo el tipo de integridad que queramos. Entonces, si nosotros tenemos la integridad de dominio, necesitamos el tipo de restricción default, que es el valor cuando no se ponga nada, qué valor por default va a tomar ese atributo. Check, este es el que no había dicho la otra vez.
básicamente lo que hace es fijarse, chequea, que el valor sea dentro de los parámetros que a mí me interesan. O sea, si yo quiero que por ejemplo, estoy preguntando la edad de una persona, yo voy a chequear que el usuario, siempre tengo que desconfiar del usuario. Yo voy a chequear que el usuario no me entre un valor negativo, por ejemplo. Aunque parezca tonto, pero siempre uno tiene que desconfiar del usuario. Si no, cuando uno después busque ese dato, si uno me ingresó un dato negativo en una edad, yo lo voy a tomar como válido. Y no tiene que ser. Entonces, aunque parezca tonto, uno siempre tiene que chequear los posibles errores que pueda llegar a cometer el usuario. El ejemplo que les termino de decir es clave. Si me ingresa un dato negativo en una edad, tengo que, de alguna manera, marcarlo. Me ingresaste un dato que no corresponde. Referencian este tipo de restricción, especifica los valores de datos que se aceptan como actualización en función de los valores de una columna de otra tabla. Es decir, como por ejemplo fecha de nacimiento y edad. Cada vez que va pasando un año tenemos que ir modificando esos parámetros que están relacionados entre una tabla que puede ser fecha de nacimiento y la otra que sea edad. Acá estos son los tipos de restricción referidos a la integridad del dominio. Dentro del tipo de restricción de lo que es el tipo de integridad de entidad, tenemos dos. Acuérdense que la de las filas, la primary key, que creo que no hace falta que la siga definiendo, y la unique. ¿Qué diferencia? Esto es importante. Generalmente, una clave, un tipo de dato que nosotros tomamos como unique, generalmente es una primary key. Un ejemplo en el cual una clave unique no es primary key, porque, o sea, uno lo que busca siempre es tener menos cantidad de datos. Pero, por ejemplo, una clave que sea un tipo de dato unique puede ser el DNI de una persona, pero que nosotros no usemos como primary key el DNI, y usemos, no sé, un ID de usuario. Entonces, el DNI es un tipo de clave único, o sea, no puede haber dos personas con el mismo DNI. Entonces nosotros tenemos que agregar esa restricción. Cuando pongan el tipo de dato DNI, tenemos que agregar que la restricción de que sea único, obvio. Pero puede ser que ese dato no nos interese a nosotros por alguna cuestión que sea primary key. Generalmente lo son, pero puede existir el caso de que no lo sean. Y tenemos el tipo de integridad referencial, donde teníamos, acuérdense, la relación que existía entre las distintas tablas, donde tenemos el tipo de integridad que es, referencial, el tipo de restricción es una foreign key, y acá también, dentro de lo que es la foreign key, podemos chequear que el dato que estén ingresando también sea un dato válido. Como por ejemplo, si yo tengo una relación entre dos tablas y uno ingresa, insisto, una edad, también en la referencia, en la otra tabla, tengo que volver a chequear lo mismo, que no me ingrese un dato negativo. ¿Dudas, preguntas con estos tipos de restricciones? ¿Se entienden? Una consulta. Unique y primary key serviría para si tenemos el atributo ID y DNI, por ejemplo. Una sería como unique y la otra como primary key. Claro, tal cual. Está bien. Generalmente las unique son primary key, generalmente, pero no siempre. Perfecto. Gracias. Si son primary key, llevan unique también. ¿Cómo? Perdona, no te escuché, Mati. Si son primary key, tienen que sí o sí llevar el unique. No hace falta. Ah, no hace falta, bien. No hace falta. Vos ponés una o ponés la otra. Si vos decís que es unique, es único. Pero por eso, generalmente las unique son primary key. Pero ya con que clave es primary key, ya se sabe que es única. O sea, una primary key es unique, una unique puede no ser primary key. Bien. ¿Cómo hacemos para crear restricciones? Podemos desde el principio, cuando estamos haciendo el create table, o cuando estamos haciendo el alter table. Cualquiera de las dos instancias, nosotros podemos agregar una restricción. Y sí, repito, al principio, cuando lo creamos, o cuando modificamos. O sea, si nos olvidamos o nos dimos cuenta más adelante que era necesario agregar un tipo de restricción, la ponemos con alter table. Entonces,
El tipo de sintaxis, bien, cuando nosotros, esta parte ya es conocida, create table, el nombre de la tabla, definimos los atributos, el tipo de restricción de la tabla, y por ejemplo podemos llegar a poner default, una vez que terminamos de cargar los datos, y el valor que queremos que ingrese por default. O sea, si no se puso ningún atributo, ¿cuál es el valor que queremos que salga? Recordando que si es un número, lo escribimos como tal. Recordando que si es un carácter, tenemos que ponerlo entre comillas. Comilla simple, comilla doble, acepta cualquiera de las dos. Bien, y si no, fíjense, si nosotros queremos otro tipo de restricción, tenemos que agregar, si queremos una restricción de una columna, por ejemplo, constraint, la palabra reservada, esto sí es constraint, tenemos que, y después ponemos primary key o unique, cualquiera de las dos, y lo que queremos que haga. Si estamos refiriéndonos a una foreign key, tenemos que, acuérdense, agregar la palabra referencia, o sea, a la tabla a la que se está haciendo referencia, y acuérdense de esto, on delete, on update, cascada, o no cascada, o no non-action, no sé si se acuerdan qué era, que era, si borramos una, si se borra ese dato de una de las tablas, ¿qué pasa con la otra, con la tabla a la que da referencia? Si se borra una, se borra la otra, y si se actualiza una, se actualiza la otra en cascada o no se hace nada. Esto ya lo habíamos visto la clase pasada. Y después está la expresión check, esta es la que me he olvidado, que era, nosotros ponemos check, que estamos verificando, y la expresión lógica, que esto sí vimos en la clase pasada, de lo que queremos que haga, o sea, que controle, no sé, que el número esté entre tal valor y tal valor. Acuérdense también que vimos el between, están las expresiones lógicas AND, OR, XOR, en todas las expresiones lógicas que podemos generar y previamente si le agregamos la palabra check. Entonces, nosotros agregaríamos el atributo, el tipo de dato y después tenemos que agregar la palabra constraint. En el caso que sea una primary key, la palabra reservada la primary key o unique. Y en el caso de que queramos verificar que cumpla con ciertas características, ponemos la palabra check. Bien. Acá tenemos ejemplos de cómo quedaría cuando creamos una tabla. Si quieren lo pueden copiar y pegar directamente en el Workbench. Fíjense que primero tenemos que usar la base de datos. Hay una cuestión que creo que no se las dije, pero que es muy común, que se puede agregar cuando nosotros creamos una tabla, porque en general es uno de los errores más comunes que se pueden llegar a cometer cuando uno trabaja muchas veces con ejemplos, por ejemplo acá. Lo que se suele hacer, esto es una táctica para trabajar, nada más que a ustedes como estudiantes les puede servir, o a mí como que les quiero mostrar algunos ejemplos. Yo puedo agregar previamente, si yo quiero usar la palabra ejemplo, la base de datos ejemplo, y generalmente uno pone ejemplo, y ejemplo 1, ejemplo 2, o ejercicio 1, ejercicio, siempre pone ejercicio, la misma base de datos. Uno puede agregar drop database ejemplo y no exist. O sea, no sé si entienden mi inglés perfecto. No puede decir drop database, se los escribo por chat. Drop database ejemplo y no exist. Si uno escribe eso, drop database ejemplo y not exist, o sea, si no existe si no existe esa base de datos de ejemplo, no, if exist, perdón, al revés. Drop database ejemplo if exist. Si existe si existe la base de datos ejemplo, guardala. Entonces, ahí sí podemos crear una base de datos ejemplo, usarla, etc. Lo mismo cuando creamos tablas. No puedo decir create table
if no exists, y le ponemos el nombre. O sea, que la creo si no existe. Si existe, no la tengo que volver a crear. Si existe, cuando la compile, me va a marcar el error. No sé si se entiende todo lo que estoy diciendo. O sea, que muchas veces esa instrucción generalmente se pone cuando creamos la base de datos, cuando creamos la tabla, if not exist. Edu, y si no pones eso y ya existe, ¿te Te la va a genera un marcar. problema? No, te va a marcar, no te la va a hacer, te va a marcar el error. Pero te va a marcar una vez que vos lo compiles. No, no hay O problema. sea, es una forma de atajarte Claro. antes. Claro, algo así sería. Y la mejor en realidad es la de drop database if exists. Exists. O sea, si existe, borrala. Entonces, y ahí la empezás y la creas de nuevo. Porque Claro. quizás Vos, creaste si haces eso al principio, no hace falta que hagas tabla por tabla. O sea, no, lo no haces hace al falta principio del todo. la portada, pero por ejemplo, yo te digo acá, la palabra ejemplo, quizás yo ya creé otra base de datos como ejemplo, o actividad, o ejercicio 1. Entonces, si existe el ejercicio, borrámelo y hago todo de vuelta. Es una estrategia Claro. como para simplificar, que no tener que hacer todo, después cuando lo compilaste, dice, no, ya existía esta base de datos. Entonces, bueno, pero también la puedes borrar después, o sea, no pasa nada, pero bueno, es una manera de atajarte previamente antes de que cometas algún error de compilación. Bien, entonces, bueno, fíjense que se pone, lo único que cambia acá es la constraint, la restricción, de que este valor se le ponga, si toma el valor por default, 0. Si no se pone nada, toma el valor por default 0. Acá se le pone la constraint, supuestamente antes no se había declarado como primary key. También podemos poner una foreign key, pero acá tenemos que aclarar sobre quién nos estamos referenciando y que cada vez que se actualice una, se actualice esta. O sea, on update cascade quiere decir que se va a actualizar una y se va a actualizar esta en cascada. En este caso estamos agregando la restricción de que si se borra uno, se borra la otra. En este caso, estamos agregando la restricción de que este precio tenemos que fijarnos, fíjense, que ese valor sea mayor o igual que 0. Estamos chequeando ese valor. Que siempre hay que agregarlo, esto del chequeo. ¿Por qué? Porque suponemos que el usuario puede ser tonto, entonces nos puede poner un precio negativo. A esto no le da importancia, esto Go, porque es de SQL Server. Ustedes no ponen Go para MySQL, no se asusten. Lo tachan, si lo tachan este Go. Esto se escribiría si estuviésemos trabajando en SQL Server, por como muchas de estas cosas. Pero bueno, yo estoy compartiendo lo que son iguales. Es una pregunta. ¿Y si el usuario descarga un valor negativo ahí, salta un error o qué pasa? No se lo deja cargar. Se le llama un trigger. Salta como que salga un error de ingreso de datos. No te lo deja colocar. No te salta un mensaje si eso es la pregunta. El mensaje no le deja cargar el dato incorrecto. Pero no aparece mensaje. No podría también si quiere agregarle el mensaje, por eso no lo estamos viendo todavía. Pero uno puede, y también cuando vean, creo incluso que se ve si usas en base de datos 2, los triggers. Los triggers son los anuncios que salen cuando uno comete algún error. Bien. Bueno, acá, dudas, preguntas ante esto. Sí, una pregunta. Acá vos decís que le salta un error, pero ¿le salta un error al usuario? Claro, porque esto es cuando al usuario que podés ser vos cuando estás insertando. A ver, uno es el que crea la base de datos y otro es el que inserta datos en la base de datos. Que puede ser vos mismo, ¿no? No, pero se haría automáticamente. Tipo, la base de datos están dando, porque ya la tenemos codiada con todas las restricciones, todo esto. Entonces, el usuario, Pero a través de un form, yo me estoy refiriendo más, yo entiendo, creo que entiendo dónde va. Vos, Matías, pudiste haber hecho la base de datos y yo, Eduardo, quiero insertar datos en esa base de datos en otro momento. Cuando claro, yo quiero siendo insertar, usuario. sí, yo digo usuario, pero es el usuario de que está, eh, puede ser otra persona distinta, no tiene que ser el mismo creador de la misma base de datos. Claro, sí.
O puede ser, vos lo estoy llevando, cuando digo usuario, lo estoy llevando a una especie de formulario. Claro, claro. Pero sí, entiendo que no sería un usuario como lo que entendemos por usuario. No, 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 está bien, está bien. Mi duda es, porque las bases de datos se van a cargar automáticamente a través de la interacción directa con el usuario creando un perfil o lo que venga. Sí, sí, sí. O puede ser el mismo creador de la base de datos el que ingrese los datos. También. Bueno, Porque pero eso después, ya. pero bueno, ahí ya si cargaste el dato mal, también te va a acertar el error de dato incorrecto. Pero Bueno, después va a haber algún tipo de feedback de la base de datos al usuario a través de una respuesta que la va a ver por su navegador. sí, esos son los Ah, triggers, bien. pero no lo vemos nosotros en esta Ah, materia. no los vemos. Acá en esta materia no, base de datos Bien, 2 sí se ve. bien. Sí, sí. Nosotros no decimos nada. Dejamos la respuesta por default, digamos. ¿Y cómo vas a ver que está mal? No, porque valor incorrecto, value incorrecto te va a hacer. Te lo vas Y a, eso va a es ser. como un error de compilación casi, te lo diría. En lo que nosotros vamos a verlo, lo vamos a anotar como un error de compilación. Te va a decir, no sé si viste cómo compila Word. Abajo no me acuerdo del error tanto, que dato, dato incorrecto, no cumple con las características de integridad del dato, te lo dice en inglés igual, pero te dice algo así mm, como lo que estoy diciendo. Capaz Después te lo dice el Workbench. te lo dice Word en este caso, sí. Nosotros para el TP igual vamos a tener que saber manejar triggers o no. ¿Para qué te ven? Pues, porque viste que el TP final después se hace en base de datos, hay que hacer la base de datos y nada, que esté andando, que se carguen los usuarios, que puedas ir, agarrar, ver qué usuarios hay, las Y tablas. ahora decís para laboratorio 4, ¿no? Sí, para metodología. Yo creo, sí, creo que sí, que van a tener que utilizar el trigo. Porque Después si no se ven en no, esta materia. no, está bien, pues no se me ocurre tipo cómo le avisa la base de datos al usuario que está ingresando algo mal. Con Porque un habría trigo. que crear una vista para mostrarle o un prompt del browser, no sé. Sí, en base de datos se le conoce como triggers. Quizá lo tengo que buscar por su cuenta. No es un tema de esta materia. No sé cómo funciona. Después le pregunto a alguien porque nunca estuve en esa situación de ver cómo es que resuelven esa problemática. Bueno, bueno, Pero le pregunto después a él. preguntarle, no sé si alguien ya lo hizo. Claro, hay validación del front, obviamente, pero también hay validación de la base de datos, en la base de datos. En la base de datos sí, se tendría que hacer a través de un trigger. Te tendría que saltar Claro, pues directamente podríamos evitar el trigger haciendo la validación toda desde el front o con algún tipo de lógica Supongo que desde... debe ser así porque ya te digo, este no es un tema que se vea en esta. Se ve Bien, generalmente en base de datos 2 ese tema. Se bien, ve que tiene que listo. hacer de otra forma, sí. Bien. Después lo que tenemos son el tipo de restricciones, pero nosotros, como les dije, podemos creando la tabla o podemos alterando la tabla, modificándola y agregándole las restricciones. Esos serían los casos. La restricción default, y yo a un alter table, add, voy a agregar la constraint, que por default sea el nombre desconocido. Por ejemplo, si no se cargan nombres, que eso se cambie en la parte, este for nombre de contacto hasta acá termina en MySQL. No sé por qué tenemos esta información acá, porque esto es de SQL Server. Esto no va. Esto sí. Bien. La restricción check, lo mismo. Queremos modificar la base de datos, agregamos la constraint, la restricción la tenemos que nombrar, la restricción check, le damos un nombre, generalmente fíjense que para agregar una primary key se le pone PK, una foreign key FK, para una restricción check se pone CK, nada que ver con Cristina, nada, ¿verdad? Se le pone CK el nombre de la restricción y después se dice que esa restricción, ¿cómo va a tener que ser? Fíjense que utilizamos funciones lógicas en el nombre. Esto dice que la fecha de nacimiento sea mayor que esto y menor que este get date, y este no me acuerdo si era
era un dato de SQL Server, lo tendría que verificar. Si es un dato de SQL Server o de MySQL. No se confía en esto. No me acuerdo, sinceramente. Está mezclado con SQL Server y MySQL. Bien. Esto sí es importante. Considere los siguientes hechos cuando aplique la restricción check. La restricción comprueba los datos una vez que se ejecuta la instrucción insert o update. O sea, se chequea cuando alguien quiere insertar los datos o alguien quiere actualizar los datos. Esto me estaban preguntando, ¿cómo es que se chequea que sean correctos? Puede hacer referencia a otras columnas de la misma tabla. Por ejemplo, una columna salary podría hacer referencia a un valor de la columna grado de trabajador. No puede tener subconsultas, eso de las subconsultas lo vamos a ver más adelante. Si uno de los datos infringe la restricción check, puede ejecutar la instrucción check constraint para ver las pilas que son infractoras. O sea, uno puede fijarse qué es, si uno sabe que algo ocurrió con algún error, puede fijarse cuáles son, a partir de esta instrucción, check constraint, cuáles son esas pilas que se marcaron como errores, o sea, cuáles son las primary key de los usuarios que utilizaron esos errores. La restricción primary key y foreign key ya la hemos visto. Esto es más bien esto non-clustered, es más bien de SQL Server, nosotros nos quedamos con esta parte, pero bueno, básicamente lo mismo. Modificamos la tabla y le agregamos la restricción primary PK. Fíjense que la restricción siempre generalmente la llamamos con este es un formato general para llamar las primary key o las foreign key. Esto sí es importante. Solo puede definirse una restricción primary key por tabla. Si nosotros queremos agregar otra, no nos va a dejar. Los valores escritos tienen que ser exclusivos, o sea, no se pueden repetir. No se permiten valores nulos, importante. Crea un índice exclusivo para cada columna especificada. Esto de índice tampoco tiene que ver con lo que estamos viendo nosotros. No le da importancia. El índice creado para la restricción primary key no se puede eliminar directamente, se elimina cuando se quita la restricción. Esto también es importante. Obviamente es una primary key. La primary key no la podemos eliminar así nomás. Si no, tendríamos que eliminar todas las pilas. La restricción unique especifica que dos filas de una columna no pueden tener el mismo valor, básicamente. Es muy parecido a la primary key. Esta restricción implementa la integridad de la entidad con un índice. Esto de índice no le da importancia todavía, porque ya les digo, lo van a ver más adelante. La restricción unique es útil cuando ya se tiene una clave principal. Como les dije, la de ID de usuario y el DNI. Generalmente uno trata de que las cosas que ya saben que van a ser únicas con el primary key, sería lo más sensato, pero bueno, puede pasar que no. Y bueno, para agregar una clave unique, tomamos la tabla y le agregamos la restricción, empezamos con la letra U, el nombre de la compañía, unique. En la restricción unique sí se permiten valores nulos. Esta es una de las principales diferencias con respecto a la primary key. Uno puede aplicar varias veces la restricción unique en la misma tabla, cosa que primary key no. Puede aplicar la restricción unique a una o varias columnas que tengan los valores exclusivos y no sean clave principal de la tabla. Esto de los índices no le da importancia. La restricción foreign key, ya saben, que es la que hace referencia a otras tablas. Nosotros para agregar una foreign key, alteramos la tabla, le agregamos la restricción, pensé que se llama FK, orden de cliente, decimos que es una foreign key, decimos cómo es el nombre de quién era esa foreign key, a quién le correspondía, que está referenciado a la tabla, y acá nuevamente copiamos este mismo valor. Esto sí tiene que ser lo mismo, fíjense. Es referenciado a la tabla, a cuál tabla y a cuál atributo. Que estos dos siempre coincidan. Bien, proporciona obviamente integridad referencial. El número de columnas y los tipos de datos que se especifican con la instrucción foreign key tiene que coincidir con el número de columnas y los tipos de datos de la cláusula de referencias. Eso es sobre quién está haciendo referencia.
Al contrario que la restricción primary key o unique, la restricción foreign key no crea, bueno, esto de los índices no tiene importancia por ahora. Solo se puede utilizar la cláusula reference sin la cláusula foreign key cuando se hace referencia en una columna de la misma tabla. Para modificar los datos, los usuarios tienen que tener permiso select o reference en las tablas cuando se hace referencia a una extensión foreign key. Esto, bueno, pasa por otro lado, no pasa por lo que estamos viendo nosotros. Sin embargo, dice, si la base de datos utiliza muchas combinaciones, tienen que crear un índice para que, nuevamente seguimos con los índices, para que aumente el rendimiento de las combinaciones. Bueno, esto de índice, insisto, cada vez que ven la palabra índice acá, no le den importancia. Y lo que les decía de la integridad referencial en cascada al momento de borrar o al momento de actualizar. Siempre cuando nosotros querramos actualizar, ya sea para borrar o para borrar o para actualizar valores, tenemos que, una vez que creamos la foreign key, la referencia de la tabla, referencia, el nombre de la columna, ponemos si es on delete, on update, en cascada o que no se haga nada. Esta instrucción siempre la tenemos que poner cuando ponemos la referencia o on delete o, perdón, cuando ponemos la referencia de la foreign key. También lo que se puede hacer es deshabilitar las restricciones. Es decir, una vez que yo las creo, puede ser que en algún momento no me interese más tener esta restricción. Generalmente no la de primary key. Puede ser que la de unique, no sé, por alguna cuestión tampoco, o la que generalmente la que más se deshabilita es la check, la restricción check. En algún momento no me interesa por alguna cuestión, porque, qué sé yo, en su momento pensé que las personas iban a entrar con cierta edad y después empezaron a venir gente con menos edad o con más edad. Entonces, de alguna forma tengo que deshabilitar esa restricción. Entonces, lo que solo se pueden deshabilitar las restricciones, como les decía, check y foreign key. El resto de las restricciones se tienen que eliminar y volver a agregar. Es decir, tengo que eliminar ya tendría que eliminar la tabla, porque ya no tendría ningún sentido esa nueva tabla sin una primary key. Entonces, para deshabilitar la comprobación de restricciones, cuando se agrega una restricción check o foreign key a una tabla de datos existente, incluye la opción with not check en la instrucción alter table. O sea, yo tengo que agregar with not check cuando estoy alterando la tabla. Utilice la instrucción with not check si los datos existentes no van a cambiar, los datos tienen que cumplir las restricciones check si van a ser actualizados. Entonces, si yo altero la tabla, agrego with check o with not check y la restricción. En ese momento yo voy a saber si voy a querer que al ingresarse los datos se siga verificando o no se siga verificando esa restricción, ese check que yo previamente había agregado. Entonces, por ejemplo, dice, se agrega una restricción foreign key, se comprueba que todos los empleados están asociados a un director válido. La restricción no se implementan los datos existentes en el momento que se agrega. Entonces, altero la tabla, pero no quiero que se siga chequeando que yo agrego una restricción FK de empleados de la tabla de empleados y la foreign key responde a, entonces en este momento todos los empleados están asociados a un director válido, pero no se implementa con los datos existentes, con los datos que ya había. O sea, lo voy a hacer a partir de ahora. Esto es lo que me está permitiendo el not check. No estoy verificando a partir de ahora este tipo de restricción, sino que los que vengan de ahora en más, sí los voy a estar verificando. Eso es lo que sería un with not check. Que no verifique lo que ya pasó. Porque puede ser que antes no me interese. Con la carga de datos anteriores no tenga ese chequeo, no pueda garantizar que ahora los datos que voy a cargar cumplan con esa característica. Bien. Entonces, se puede deshabilitar la comprobación de las restricciones al cargar nuevos datos. Se puede deshabilitar la comprobación de las restricciones check y foreign key existente de forma que sea posible modificar o agregar datos en la tabla sin comprobar la restricción. ¿Qué pasa? Yo ya sé que tengo datos cargados que se chequearon y que son todos correctos, todos
íntegros. Ahora, los nuevos datos que se vayan a agregar, porque puede utilizarlo otra persona, a lo mejor no sepa de cómo cargar los datos, sobre qué valores y pueda llegar a cometer errores. Por lo tanto, lo que puedo hacer es deshabilitar, generalmente momentáneamente, esas restricciones de check, las de check o las de foreign key, para que los que agreguen nuevos datos los agreguen tranquilos y que no cumplan con las restricciones que previamente habíamos creado. Entonces, cada vez que altero la tabla, puedo poner que tenga una check o una check all, pero puedo decir también que tenga un no check, una no check all, digamos. Que la restricción se componga con todos los atributos de la tabla. En definitiva, si yo altero la tabla, pongo no check, la constraint, y pongo la foreign key. En ese caso, yo no estaría permitiendo que de ahora en más todas las foreign key quizás no estén directamente relacionadas, quizás porque no lo estoy chequeando. Entonces, es algo que me permite a mí garantizar que todos los que quieran ingresar datos los ingresen sin ningún tipo de restricción. Pero bueno, corremos un montón de riesgos, pero existe esa posibilidad de no chequear los datos. ¿Te acaba alguna duda, pregunta? Ahí, Edu, por ahí, la única que se me ocurre puede ser, por ejemplo, si la calle es un número, el nombre es un número, y Bueno, vos, también, sí, no se me ocurre otra. no sé, en Mar del Plata las calles son con nombres y en Miramar son con números. Entonces, si vos vas a ingresar datos de calle de Mar del Plata y en un momento no tendrías, es más, directamente cuando estás armando los atributos, decís que sean, no, pero bueno, podés poner que sean datos, no, caracteres no, tendrán que ser no, ahí no, en realidad no, a ver, porque Se usa muy poco, ¿no? sí, se usa muy poco sacar el tema de las restricciones porque, a ver, por ejemplo, que ingrese la edad y vos esperás que sean todos mayores de edad. Por ejemplo, en la facultad, base de datos de la facultad. Ingrese la edad. Y nadie te va a poner menos de 18 años. O sí. ¿Qué edad mínima le pones para el ingreso de la edad de las personas que se anotaron en la facultad? No, ninguna. 15 años puede tener alguien, Más de 0. pero para ingresar, para estudiar en la facultad. ¿Y ¿Qué restricción pondría? ¿Pondríamos restricción? de edad? Sí. ¿Puede tener 15 años? Sí. No, 17 mínimo, ¿no? 17 mínimo tiene que tener. Y si uno se Hay, fue, ¿quién tiene menos de 17 y empezó la facultad? y hay un montón de Hay chicos casos. cerebritos. Sí. Sí, Bueno, hay casos, pero hay casos. Pero en sacando, Argentina no. sacando superdotados, nadie con menos de 17 años fue a inscribirse a la facultad. Y si justo hay uno que, no sé, nació el 30 de junio y la inscripción se abrió el 28 de junio, y yo tengo 16, te va a decir. Entonces, en ese caso, quizás, qué sé yo pondría como edad mínima 17, no sé si se me ocurriría poner 16. Entonces, en algún caso, puede ser que uno que vino con 16. ¿Y edad máxima? 120 y pico. Nada. Bueno, pero ahí estabas pensando, pero vos querés ser bien óptimo. ¿Edad máxima para ingresar a la facultad? ¿Pondríamos un máximo? O sea, uno quizás tiene ganas de ponerle, dice, bueno, no, yo más de 70 no puedo haber. Y uno dice, yo tengo 71 y quiero estudiar. Bueno, entonces en algún momento quizás lo tengamos que cambiar eso. No sé si se me ocurre algún otro ejemplo que se pueda decir. Bueno, género. Ah, con el género Y por eso, estamos género. complicados. ¿Cuántos lugares uno te da la opción género masculino o femenino? O, por ejemplo, estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo. Te da esas opciones. No tenés otra. Entonces, tiene que ser una de estas. Y no, yo tengo otra opción.
Y siempre quizás hay uno que tiene otra opción. Entonces, bueno, en ese momento deshabilitar y vos ponés lo que quieras. Y después me fijo, a ver. Y después quizás tengo que Ahí, armar la base de datos. ¿Vieron cuando muchas veces se le pone, te dan un múltiple choice y te ponen otros, y ese otros, tenés que especificar cuál. Ese otro quizás claro. es más importante que uno de los datos que vos cargaste. Bueno, ahí tenés que modificar tu base de datos, dejar de chequear que sean solamente estos y modificarlo y agregar algo nuevo. En esos casos sería. Cuando en principio vos pensaste que iba a darte un resultado y después te está dando otro, bueno, ahí hay que modificar. Entonces ahí tienes que sacar el chequeo. Pero eso, vos sacás el chequeo, cargas el dato y lo volvés a habilitar al Sí, chequeo. Bien. sí, eso se puede hacer. Insisto, porque no confías mucho en que pueda llegar a insertar los datos y bueno, dejarlo que ponga cualquier cosa y después lo verificamos. Pero ahí habría Pero que. un usuario que maneja la base de datos puede hacer eso, o lo puede hacer solo el que crea la base de datos. Es que el que crea la base de datos y el que maneja la base de datos pueden ser distintos, pero pueden tener los mismos accesos. Vos creas la base de Ah, datos, después hay alguien que tiene que insertar los datos, que puede ser el mismo creador de la base de datos, o pueden ser personas a las cuales se den ciertas autorizaciones parciales. No siempre es el que crea, carga los datos. Quizás en un principio sí, pero después se va a ir modificando constantemente y bueno, Con el ejemplo del chico de 15 años que entra en la facu, ahí habría que llamar a alguien que venga y meta mano en el código de la base de datos, ¿no? claro, Ok, pero quizás el que carga los datos es otro, que no tiene claro. acceso al Claro, código llama y fuente. dice como que le deshabiliten los chequeos, carga el dato y se lo vuelven a habilitar. Claro, y quizás si pasa una vez no pasa nada, pero si pasa muchas veces quizás le diga, bueno, pero che, mirá, me está pasando varias veces, empezá a poner que la edad mínima para ingreso sea de 15, porque la verdad que estamos viendo que hay cada vez más chicos que caen en esta situación.